Una niña fue la última en quedar, después de que su propio padre entregara a sus otras hijas con excusas que nadie se atrevía a cuestionar. Henry Miller, con su rostro de predicador y palabras frías, escondía bajo papeles legales una cadena de decisiones que destrozaban vidas. Pero Jonathan Farrell, un viudo marcado por la pérdida, vio en Grace algo que lo obligó a actuar cuando todos guardaban silencio. Y solo escuchen cómo esta historia, llena de secretos y omisiones, dio un giro inesperado, y cómo, al final, la justicia encontró su camino. En un pueblo perdido entre campos secos y caminos rotos, Henry Miller vivía con sus 5 hijas. Pero con el paso de los años, una por una desaparecieron. La versión oficial era que habían sido enviadas a trabajar con buenas familias. La verdad era otra: acuerdos informales disfrazados de legalidad, donde las niñas eran entregadas a cambio de dinero o favores. Solo quedaba Grace, la menor, de 11 años, frágil, con una tos persistente y mirada silenciosa. Nadie la miraba directamente, como si ignorarla la protegiera. Un día, Jonathan Farrell la vio frente a la tienda del pueblo. Viudo, sin hijos, vivía solo desde la tragedia que le había arrebatado a su familia. Pero algo en esa niña lo detuvo. No podía seguir caminando. Buscó a Henry. Le ofreció llevarse a Grace legalmente, con todos los papeles. El hombre se burló. Es débil, nadie la quiere. Pero si insistes, paga algo y llévala. Jonathan no respondió. En vez de eso, denunció. Habló con quien quiso escuchar. Una periodista joven sacó la historia, y el escándalo estalló. Grace fue retirada del entorno y puesta bajo custodia temporal. Jonathan solicitó la adopción. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque merece que alguien la llame hija. Al cabo de unos meses, Grace vivía en la granja. Su salud mejoraba, y por primera vez sonreía. Un cartel en su puerta decía: Grace Farrell. Y aunque muchos siguieron mirando al suelo cuando pasaban junto a Jonathan, él sabía que no había salvado a todas, pero sí a una. Y para ella, eso lo era todo. Nadie entendía del todo lo que ocurría en la casa de los Miller. A simple vista, era solo una familia grande con pocos recursos y un padre viudo que criaba a sus 5 hijas como podía. A veces, las niñas aparecían con ropa usada. Otras veces, no iban a la escuela. Pero nadie preguntaba demasiado. La primera sorpresa llegó cuando Mary, la mayor, fue enviada a vivir con una tía. Nadie conocía a esa tía. Un mes después, Susan también se fue, esta vez a servir en una casa del norte. Luego las gemelas. Todo siempre envuelto en frases vagas y papeles aparentemente legales. Para cuando solo quedaba Grace, muchos en el pueblo ya sabían que algo no cuadraba. Un día, la niña apareció sentada en una silla frente a la tienda del centro. Llevaba un vestido viejo, un cartel atado al cuello y la mirada vacía. Nadie quiso leer lo que decía ese cartel, pero todos lo vieron. Uno solo lo leyó en voz alta: última oportunidad. Jonathan Farrell pasaba por ahí para comprar repuestos para su tractor. Era un hombre reservado, viudo desde hacía años, y no solía detenerse mucho en el pueblo. Pero esa imagen lo paralizó. Preguntó quién era la niña, y la respuesta fue un simple: la hija menor de Henry. Cuando preguntó qué significaba el cartel, algunos bajaron la mirada. Otros se encogieron de hombros. Solo uno murmuró: no es la primera. Las otras también fueron entregadas. Lo que al principio parecía extraño se convirtió en una obsesión. Jonathan investigó. Preguntó en la escuela, en la iglesia, en los archivos del condado. No encontró denuncias, pero sí huecos. Papeles firmados por familias tutoras, direcciones falsas, traslados que no coincidían. Cuanto más descubría, más crecía el rechazo. La idea de que alguien pudiera decidir el destino de sus hijas con tanta frialdad, y que un pueblo entero lo permitiera, era insoportable. Cuando fue a hablar directamente con Henry,
el hombre no se escondió. No robé nada, no hice daño. Las entregué a hogares donde podrían comer, tener cama y educación. ¿Qué futuro les esperaba aquí? ¿Y Grace? Preguntó Jonathan. Grace está enferma, nadie la quiere. Pero si tú sí, entonces adelante. No hubo rabia en su voz, solo resignación, como si realmente creyera que había hecho lo correcto. Jonathan no podía aceptarlo. Llamó a una periodista local, le contó todo. Ella publicó la historia. La reacción fue inmediata. El impacto fue nacional. Se descubrieron múltiples fallos del sistema: supervisión deficiente, firmas sin verificación, casos parecidos en otras zonas rurales. La historia de Grace destapó una red de negligencia legal que muchos preferían no ver. Grace fue retirada del entorno y puesta bajo protección. Jonathan solicitó la custodia legal. La recibió semanas después, tras un proceso acelerado. Le dio su apellido, no por compasión, sino porque entendía que el nombre era un ancla, una forma de decir, ya no estás sola. Lo que parecía un caso aislado se convirtió en símbolo, no por lo que Grace sufrió, sino por todo lo que se permitió antes de que alguien dijera basta. La mayoría en el pueblo lo respetaba. Henry Miller era un hombre de voz fuerte, modales firmes y discurso religioso que muchos confundían con sabiduría. Pero para sus hijas, las cosas eran distintas. En menos de 3 años, 4 de ellas se habían ido a vivir con otras familias. Cada vez que alguien preguntaba, la respuesta era la misma. Les di una oportunidad. Aquí no había nada para ellas. Cuando solo quedaba Grace, nadie quiso mirar demasiado. Tenía 11 años y desde el invierno pasado arrastraba una tos que no la dejaba dormir. Muchos pensaban que ella sería la siguiente, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Jonathan Farrell no era del pueblo. Vivía en las afueras, en una granja que había construido con su esposa, antes del accidente. Desde entonces, no hablaba mucho con nadie. Su rutina era el trabajo y el silencio. Pero un día, al pasar frente a la iglesia, vio a Grace. Estaba sentada sola, descalza, con una mirada que no correspondía a su edad. Le recordaba demasiado a su propia hija. Preguntó quién era. Le dijeron, la última de los Miller, la enferma. Nadie la quiere. Esa frase lo quemó por dentro. Intentó acercarse, preguntarle si necesitaba algo, pero ella solo bajó la mirada. Volvió al día siguiente y al siguiente. Le llevó libros, frutas, mantas. Nunca le hablaba mucho, solo se sentaba cerca. Una tarde la encontró llorando detrás de la iglesia. Le preguntó si estaba bien, y ella solo dijo, «Yo no quiero irme como las otras». Esa frase lo decidió todo. Fue a hablar con Henry Miller. Le ofreció llevarse a Grace y cuidarla legalmente. El hombre se encogió de hombros. «¿Tú? Un granjero viejo. ¿Para qué quieres cargar con una niña rota?» «Porque no está rota, solo está sola. Y eso tiene solución». Miller no respondió. Pero al día siguiente, Jonathan se presentó en el ayuntamiento con un abogado. No fue fácil. Hubo trámites, negativas, papeleo extraviado. Pero él no se detuvo. Con la ayuda de una trabajadora social, logró que Grace fuera puesta bajo tutela temporal. Al principio, ella no hablaba, no sonreía, dormía con miedo. Pero cada día, algo cambiaba. Plantaba flores con él, leía cuentos en voz baja. Un día, al ver su nombre en la nueva mochila, preguntó, «¿Por qué tengo tu apellido?» Jonathan le respondió con la voz entrecortada, «Porque quise darte algo que nadie te puede quitar». Meses después, el tribunal aprobó la adopción definitiva, y aunque el proceso no borró lo vivido, sí abrió una nueva historia. Grace volvió a estudiar. Hacía dibujos donde todos se tomaban de la mano, y cuando la llamaban Grace Farrell, levantaba la cabeza con una pequeña sonrisa. Jonathan no necesitaba una hija, pero Grace necesitaba ser amada, y juntos aprendieron que a veces los golpes más bajos de la vida
se transforman en la razón más poderosa para seguir adelante. Durante años, nadie en el pueblo hablaba de lo que pasaba en la casa de Henry Miller. Uno a uno, sus 5 hijas desaparecieron, siempre con explicaciones vagas. Fueron a vivir con parientes. Se fueron al norte. Cuando solo quedaba Grace, la menor, nadie preguntó por qué. Un día, apareció sola en la plaza, con un cartel colgado del cuello que decía simplemente 5. Jonathan Farrell, un viudo solitario que acababa de mudarse a las afueras, la vio. Algo en esa escena no le cuadró. Preguntó por ella, pero las respuestas eran esquivas, hasta que alguien le dijo: «Las otras ya no están, y ella será la próxima». Intrigado, Jonathan investigó. Recorrió registros escolares, actas del municipio, descubrió documentos sospechosos, traslados sin seguimiento y nombres borrados sin explicación. Cuando habló con el padre, Miller solo dijo: «Yo no les hice daño, las puse en mejores manos», pero algo no encajaba. Había silencio donde debía haber protección. Jonathan contactó a una trabajadora social. Juntos confirmaron: no existía rastro oficial de las hermanas. Era un vacío legal. Y Grace estaba a punto de desaparecer también. Con decisión, Jonathan presentó el caso ante el juzgado. Pidió la custodia. Dijo: «No puedo cambiar el pasado, pero puedo ofrecerle un futuro». El proceso avanzó. Grace fue protegida, cuidada. Al poco tiempo, le preguntó en voz baja: «¿Puedo llevar tu apellido?». Él sonrió. «Desde ahora, siempre». Y así, lo que comenzó con un cartel en silencio, terminó con una nueva identidad: Grace Farrell. La verdad salió a la luz, y aunque fue tarde para muchas, para ella llegó justo a tiempo.